Descarga gratis. Son la 1:20 de la tarde y tenemos el gusto de conversar con el analista político Juan de la Puente, pero por supuesto que le voy a dar a él la palabra porque he leído en redes sociales el adiós que le dedica al ex congresista Damert, que fue una de las personas más con la que se podía discrepar, pero más luchadoras y más consecuentes que haya tenido la política peruana. Juan querido, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, Patricia. Igual lamentar mucho la desaparición de Manuel. Y como tú dices, ¿no? A pesar de que puedan haber habido diferencias con él, pero esto es una larga vida, ¿no? De unos 50 años o más dedicado al país, al servicio público y a las ideas del cambio, ¿no? Y sobre todo una persona capaz de llevar sus ideas a la acción, ¿no? Era un hombre no solo de decir, sino de hacer, ¿no? De hacer. Y además yo recuerdo mucho, profundicé mi amistad con él cuando fue después del golpe de Fujimori, él salió de diputado y era un hombre que hacía política y además trabajaba, y entonces fue al Cusco, hizo consultorías, trabajó el tema del turismo, trabajó el tema portuario, organizaba foros, ingresó como sociólogo a trabajar en San Marcos, y combinaba la vida cotidiana con la actividad política, lo cual para las personas que se dedican a la política con honestidad es casi como hacer con sacrificio lo que a uno le gusta, ¿no? Así es, efectivamente, Juan. Así que bueno, siempre lo recordaremos. Y ojalá hubiera conversado, pensábamos el otro día también por el fallecimiento del doctor Bedoya. Ojalá que esto ayude a recordar cómo era la política, a dignificarla, ¿no es cierto? En la década, en el siglo pasado, Así de inicio de este siglo, efectivamente. Así es, gente pensaba totalmente distinto, pero que podía trabajar siempre con la misma mirada del bien del Perú. Y ahora nos toca justamente, Juan, analizar lo que se viene en probablemente una de las elecciones más inciertas que hemos tenido en los últimos años debido a la polarización, y me da la impresión, Juan, que en estos últimos días, ya falta poquísimo para las elecciones, el que pestañea pierde, es decir, cualquier hecho puede hacer que un candidato baje o suba. No sé cómo le habrá golpeado al señor López Aliaga su acercamiento, vamos a decirlo así para que no se pique, porque si esa alianza se molesta, con el señor Acuña. Y ahora tenemos este caso de Hernando de Soto, que sale a vacunarse del Perú. Es verdad, en eso hay que ser sinceros, no le he quitado una vacuna aquí a nadie, pero hay distintos tipos de privilegios, ¿no? Unos son los privilegios de poder, otros son los privilegios económicos. Cuéntanos un poco cómo ves la cosa en este pelotón que viene detrás de Johnny Lezcano, poquito detrás, en el que cualquier cosa puede pasar. Efectivamente, la idea de que faltando pocos días y existiendo un volumen tan alto de personas que no quieren votar o que han decidido no votar por nadie, a pesar de que dicen que van a acudir a las urnas, el que pestañea pierde. O sea, el mal paso resulta siendo crucial, sobre todo considerando que estamos frente a personas, especialmente los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que se supone son con personas de trayectoria y que tienen el sentido común, es decir, lo que te permite la ubicación. Un amigo nuestro, que es Ramiro Escobar, hace años para estas cosas, patentó simbólicamente un medicamento llamado Ubicatex. Y cuando había falta de ubicación de los personajes públicos, él decía que le faltaba Ubicatex Forte. Mi impresión es que hay en esta coyuntura falta de ubicación. En el caso específico del señor de Soto, evidentemente pueden haber muchas explicaciones racionales y razonables lo que hizo, pero en el contexto de una campaña electoral y un país tan desconfiado, con un vacunagate tras de eso, evidentemente implica una falta de ubicación. Él forma parte de un pelotón que está, digamos, peleando la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Así es. Y lo que aparecía en otros momentos como una especie de indeciso, catalogado así por la demoscopía en el Perú, hoy también está en discusión, y eso tiene que ver con estos traspiés, porque es probable que ese indeciso ya no sea tan indeciso, sea un hombre muy desconfiado, quizás sea un deciso en el sentido de una persona que ha tomado la decisión de ponerse de espaldas a un proceso electoral, y quizás porque piensa que el día anterior o 2 días antes de las elecciones deberá tomar una decisión, porque ahora está mucho más preocupado en los temas cotidianos de la vida, ¿no? De la crisis. Así es. Entonces, ese es un pelotón, me parece, al que tú aludes, que tiene que ir caminando
para que no se tropiece, pero al mismo tiempo mirando cómo evoluciona ese enorme bolsón de personas que no quiere votar. Efectivamente, porque ahí está, a mi criterio, no puedo equivocarme, esta mala teoría de que el peruano que decide en la cola es un peruano que no sabe o no está informado. No, puede estar recontrainformado, pero a último minuto ninguno lo convence. Entonces, mucha gente a último minuto decide porque, bueno, pues ya, estas eran mis 3 posibilidades, voy por este. Puede ser un voto de estrategia, puede ser un voto, digamos, de corazón, ¿no? Porque era el candidato que te gustaba. Mucha gente abandona el candidato que le gustaba para evitar que alguien pase a segunda vuelta, ¿no? Entonces, pocos candidatos tienen seguro su voto en una circunstancia como esta. Sobre todo porque en las mismas encuestas, revisé hace poco una de IEP, señalaba que si bien hay un alto porcentaje de personas que no está interesada directamente en el proceso electoral, sí está interesado en el proceso político. Ajá. Es decir, me interesa la agenda pública, aprecio cómo se ubican en la agenda pública los actores políticos, pero específicamente la campaña electoral en el detalle de un candidato o de otro no lo sigo. Y esa persona es una desinformada en el aspecto específico de las elecciones, pero es informada en el contexto de la crisis. Mi impresión es que como que se estaría jugando un partido con poco público en el Estadio Nacional y el grueso de la gente que debería estar en las tribunas está afuera. Pero está expectante al partido, pero también hay otras cosas que están sucediendo fuera del estadio. Claro. Me refiero al hambre, la crisis, el desempleo, las oportunidades, la reactivación. Es decir, hay más cosas que a la gente le interesa en un proceso electoral en el contexto de una enorme depresión. Y la agenda noticiosa, hay que decirlo, la copan todos los temas de la COVID. Por ejemplo, esta semana hemos hablado, y como debe ser, de la vacunación irregular en Loreto. Y lo curioso es que las noticias de los candidatos que saltan son: voy a traer el Huáscar, ¿no es cierto? Me vacuné o no me vacuné, no sé pronunciar la palabra infraestructura, no sé sumar, no sé restar. O sea, esas son más o menos, yo estoy segura, Juan, que si uno le pregunta a las personas qué es lo último que recuerdas haber escuchado de un candidato, va a salir con algo como esto, ¿no? Sí, y es curioso porque cuando los candidatos bajan al corto plazo, ¿no? Yo creo que les va mejor. No solo porque informan mejor a sus probables electores, sino porque aparecen cooperando con una agenda tan compleja y un país que necesita salidas. En los últimos debates electorales, los candidatos que bajaron al corto plazo, es decir, entregaron propuestas muy específicas y en relación al drama que vive el país, impresiones que han tenido un mejor desempeño. Cuando se van a la estratosfera y nos empiezan a hablar del mediano y largo plazo, de un país además que tiene urgencias, probablemente no son escuchados. En ese sentido, el volumen de la crisis convierte a esta elección en inédita, ¿no? Porque se supone que en una elección uno mire el horizonte del mediano y largo plazo, ¿no? Esa es la idea del pacto republicano para el que tiene que ver con esta alternancia de poder. Bueno, eso no existe hoy día, porque en realidad hay mucho tema vinculado al corto plazo que demanda que quienes van a gobernar, quieren gobernar, nos lo digan. Porque los primeros 5 meses del próximo gobierno va a ser de vacunación. El próximo gobierno es un gobierno vacunador. Exacto. Te quiero pedir que te quedes un momentito con nosotros, Juan, porque después de la pausa te quiero preguntar si este contexto de la inmediatez es lo que además puede impulsar propuestas imposibles o populistas. Vamos a una pausa y regresamos. Electoral, donde además dentro de poco ya no podremos ver encuestas, así que esta es, de pronto vamos a ver la última foto y lo que pase después va a ser un poco en la cara oscura de la luna. Juan, estábamos hablando de que los candidatos les iba mejor en este último tramo cuando aterrizaban, cuando iban a cosas concretas. Y creo que en este punto los 2 grandes ejes en los que se mueven las candidaturas, tal vez 3, pero hay 2 muy fuertes, son vacunación y seguridad ciudadana. ¿No es cierto? El problema es lo que se promete y lo que se puede cumplir. ¿Está en condición el elector de darse cuenta, por ejemplo, que una promesa como la de Johnny Lescano de traer la patente de las vacunas, y así como las hacen en India, hacerlas en el Perú, no solo es no imposible, pero eso probablemente nos haga tener las vacunas en el 2027? O sea, podemos, o sea, ¿esta coyuntura lleva a ese tipo de propuestas que son o irreales o populistas?
Podría, de hecho lleva, pero yo creo que el volumen de personas indecisas, lo que llamamos la resistencia democrática, que es más o menos un tercio, que va entre 5 millones y 7 millones y medio, de acuerdo a las encuestas, no se va a dejar sorprender fácilmente, ¿no? De acuerdo. El tema de las vacunas aparece encajonado, porque tiene que ver con variables, que algunas de las cuales el Perú no controla, Así es. y otro que está en el terreno de las políticas públicas y que sí controla. Lo más probable es que después de la primera vuelta, los contendientes que lleguen a la segunda van a tener que suscribir un pacto de cómo vacunar al país, porque ideas pueden haber muchas y algunas radicales, pero ideas sensatas me parece que hay muy pocas, ¿no? Esa es la verdad. Sobre todo, no es un tema de dinero. Así es, Juan. Es un tema de acceso, de negociación, ¿no? Exacto, de disponibilidad. Es imposible decir yo voy a vacunar a toda la población al fin de año, porque eso no depende del candidato, eso depende ni siquiera cuando sea presidente, depende de la disponibilidad de vacunas que habrá en el mercado, ¿no? Y en materia de seguridad ciudadana, también venimos de 10 o 12, quizás 15 años de planteamientos radicales. Instalaré la pena de muerte. Hay candidatos que dicen que van a expulsar mañana mismo a los venezolanos, como si en realidad antes del ingreso de los migrantes en el Perú esto hubiese sido pues un país en paz y sin delito. Otros promueven mayores penas, pero todo eso ha fracasado. En el debate, los debates de los últimos días aparecen algunos elementos de reforma vinculados a seguridad ciudadana, que no es un asunto de policías y ladrones, tiene que ver con acceso a la justicia, con impunidad, etcétera. Yo creo que las propuestas radicales también en ese terreno, siendo radicales y populistas, probablemente tampoco causen la adhesión de la gente. Entonces, hay mucha racionalidad en el elector, sabiendo lo que está sufriendo y sabiendo lo que ha fracasado. En otros elementos podría ser, ¿no? Si alguien dice, no, yo ofrezco que en los primeros 5 meses vamos a entregarle su pensión de las AFP a las personas, ya eso podría mover al elector. Por supuesto, ¿no? Pero entonces, hay una creencia también selectiva que tiene mucho que ver con un elector que ha sido engañado muchas veces, ¿no? Así es, ha sido engañado muchas veces y que se le ofrecen, por ejemplo, lo de los venezolanos. Los pobres venezolanos son como el blanco de todas las ofertas de seguridad ciudadana, pero no cometen ni el 1% de los delitos que se registran en la Policía Nacional. Es decir, así los votemos todos, nos vamos a quedar igual con un problema de seguridad ciudadana, ¿no? Sí, es más o menos como te van a escoger, ¿qué quieres? ¿Que te roben o que te roben un venezolano o un peruano? Y por más o menos como un nacionalismo delictivo. No, yo sí quiero que se vayan los venezolanos para que me roben los peruanos. Exactamente. Ya. Hay una subestimación entonces del elector cuando alguien plantea que deje de su política esa expulsión del migrante. No creo que le dé muchos votos. En Europa sí, en Europa hay grandes movimientos sociales conservadores, organizados en función del odio al migrante, pero tiene mucho que ver con temas de empleo, con temas de salarios, o sea, prestaciones de seguridad social. Entonces, son estados de bienestar donde es posible establecer un discurso xenófobo con cierto éxito. Mi impresión es que con 5 años de migración venezolana en el Perú, yo no le veo éxito a eso. 2 candidatos ya en el año 2018 en la campaña electoral de Lima dijeron eso y eso no reportó ningún voto, ¿no? Así es. Y además, solo para hacer la salvedad, sin que eso sea, por supuesto, justificable, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo en Europa, la migración tiene un componente cultural muy fuerte. Es decir, son comunidades que tienen otras religiones, que no se insertan necesariamente en la cultura, que mantienen su propia religión, y eso hace que la xenofobia sea más fácil de que prenda, ¿no es cierto? Entre un venezolano y un peruano, hasta que no hablan, no te das cuenta que son distintos, básicamente, ¿no? Claro. Me hace recordar esto lo viví en Bolivia, entrevistaba en la televisión a una señora que había sufrido un robo en su tienda de electrodomésticos y decía que pues se fueron corriendo y ella dijo, eran peruanos, y la periodista le dijo, ¿y por qué eran peruanos? Es que corrían como peruanos. ya más o menos ese es el nivel, claro, ¿no? de su estimación que muchos candidatos tienen respecto al raciocinio del elector en esta campaña electoral cuando plantean que el eje de su política de seguridad ciudadana es la expulsión de extranjeros. Por supuesto, y la población tiene que entender, además, me parece que ese es un problema más limeño, además, ¿no es cierto? O costeño, en todo caso, ¿no?
Sí, costeño, claro. Costeño. Ahora, entonces, hemos visto a candidatos más bien serios, como el candidato del PPC, Alberto Bengolea, parado en Chayapalca, ¿no? Y dice, voy, al que robe su celular, te lo traigo a Chayapalca. Y tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad eso es posible, llenar Chayapalca de ladrones de celulares cuando es un penal de máxima seguridad, que es durísimo además, donde por supuesto tienen que ir los peores delincuentes, ¿no? Que va además en la línea de reabrir el frontón, de reabrir el CEPA, de poner penas de muerte, de plantear incluso un referéndum para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya ese paquete que llevó a que el Código Penal tenga más o menos 500 modificaciones en los últimos 10 o 15 años, todo lo cual está documentado. El populismo penal me parece que ha fracasado. Y los especialistas, la academia, las universidades, incluso policías especializados y más sensatos que están en retiro, plantean una mirada un poco distinta. Por ejemplo, fortalecer la inteligencia, la reforma policial, trabajar mucho en la prevención, desarticular bandas. El ministro Basombrío, en realidad, en estos años, ha sido el que más se ha acercado a esta lógica de la reforma, sin entrar en esas ofertas, ¿no? de mano dura, pena de muerte, ¿no? Exactamente. Gatillo fácil, le dicen los argentinos a eso. Sería tan esperanzador que alguien nos prometa que la policía va a ser un grupo de élite al que podamos respetar, ¿no es cierto? Más que una población a la que las personas no le hacen ningún caso. Pero en fin, o sea, no se le tiene ningún respeto a la policía. Todas estas propuestas entonces no necesariamente van a dar resultado. El tono agresivo, Juan, que tenemos en candidatos como Urresti, bueno, ni se diga López Aliaga, a ratos es un tono que puede circundar en Keiko Fujimori, pero otra vez se pone suavecita porque sabe que no le conviene ir por ahí. Es un tono que la gente quiere, convence, porque pienso en que después de tanta confrontación, ¿este tono agresivo pegará con la población o más bien la repele? Bueno, tenemos de eso éxitos y fracasos también. De hecho, Trump y Bolsonaro son presidentes que llegaron sobre los lomos de una política brutal, ¿no? Yo no estoy seguro si en el Perú eso funcionaría, sobre todo porque somos un país que, a pesar de tenerle fobia oficialmente a los consensos y a los pactos, a tal punto que Ramiro Prelet tenía que disculparse y decir que conversar no es pactar. No obstante eso, yo creo que hasta ahora hemos repelido todos estos años ese lenguaje brutal de la política, que en el mundo campea y creo que ha llegado para quedarse. Y a mí me preocupa eso porque me gustaría a mí decir que la gente insulta porque no tiene ideas. Yo creo que la gente en campaña ha empezado a insultar porque tiene otras ideas, y son las ideas de convertir al adversario en enemigo. Exacto. Para no pactar con él, para no consensuar y para aniquilarnos. Y eso sí me preocupa porque de ahí ya no hay retorno. Yo estoy seguro que el próximo presidente va a tener que pactar con el Congreso. Y estoy seguro que el Congreso va a tener que pactar con el gobierno. Entonces, ¿para qué entrar en una lógica de aniquilación, de aniquilamiento, con palabras como suprimir, eliminar, liquidar, cuando la vida te va a decir que después del 28 de julio, en una democracia fragmentada, dividida y con minorías, los actores políticos están obligados a pactar, ¿no? Así es. Incluso los candidatos que ofrecen cambio de constitución como un gran caballito de batalla, eso no lo van a poder lograr si no hay un consenso amplio en el Congreso. Y así que muchísimas de las leyes y cambios que proponen los candidatos no se van a lograr sin el apoyo del Congreso, ¿no? Sí, y además un Congreso que, a diferencia de que en similar medida que los últimos, estará fragmentado, pero además de fragmentado será un Congreso muy independiente en el sentido de la independencia de de los legisladores respecto de su partido, independiente incluso en relación al presidente de la República. O sea, el sueño del Congreso independiente y nuevo va a hacerse efectivo este 28 de julio, y yo estoy seguro que esa experiencia no va a ser muy buena para los peruanos. No, porque el Congreso se ha convertido en ahí sí, una especie de repositorio de minifeudos, además de feudos de uno, lo cual hace las cosas sumamente complicadas. Muchísimas gracias, Juan, por tu lucidez, por ayudarnos a entender, y ya conversaremos conforme vayan avanzando las semanas. Un gusto, y lo único que puedo hacer es repitiendo a mi amigo Ramiro Escobar, es mucho Ubicatex Forte incluso. Acuérdense que un chicharrón se puede tirar abajo una candidatura en nuestro país. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. 1:45 de la tarde. Pausa.